Son las 23 horas con 37 minutos. Estamos a muy pocas horas de que se inicie en La Haya la fase de alegatos correspondiente a Chile, con lo que se cerrarán varios años de gestiones y de debates diplomáticos. Recordamos que la gestión boliviana en La Haya arrancó el año 2013. Han pasado 5 años y se estima que a finales de esta gestión o principios del año 2019 tendremos un fallo que desde luego todos los bolivianos esperemos sea favorable a nuestra demanda de una salida útil, propia y soberana al Océano Pacífico. Para hablar de lo que se espera de la sesión de mañana y fundamentalmente de la evaluación general de esta fase de alegatos, contamos con la presencia en hora 23 de Wilfredo Chávez, viceministro de Seguridad Ciudadana. Viceministro, buenas noches y bienvenido a Bolivisión. Bueno, Juan Pablo, un gusto estar con usted a pocas horas de un acto jurisdiccional de cierre de proceso en la fase oral. 4 horas y 15 minutos, exactamente. Exactamente, sí. Entonces vamos a estar todos expectantes a que mañana inicie la delegación chilena su última participación, 3 horas en las que vamos seguramente a escuchar muchas cosas, pero con la serenidad y la tranquilidad que el equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Usted ha hecho un seguimiento desde la anterior semana a los alegatos de la parte boliviana, a la primera respuesta chilena, a la participación de ayer de nuestro país. ¿Qué argumentos le pueden quedar a Chile tras las afirmaciones, la defensa jurídica y la argumentación del equipo boliviano? ¿Hemos dejado algún margen para que Chile tenga una argumentación que responda a nuestros reclamos y al sustento jurídico de ellos? Mire, las posibilidades de respuesta de nuestro país todas han sido efectivamente trabajadas, cosa que lo que ha venido en respuesta de Chile el jueves y viernes anteriores, han sido previstas o previsibles, tomando en cuenta que Chile ha tomado una postura ortodoxa de querer vincular esta demanda con el Tratado de 1904, que tiene otro tipo de tratamiento y en su caso tendría que tener otro tipo de proceso. Entonces, ese desgaste de Chile de querer hacer ver al mundo que si Bolivia gana la demanda, poco más se cae el derecho internacional, ha sido pues deshecha, ¿no?, en la intervención que ha habido antes de ayer por nuestra delegación. El balance es bastante claro. Bolivia ha explicado en la primera intervención la parte histórica y en el segundo día, el martes anterior, ha demostrado con pruebas además uno de los compromisos que Chile ha incumplido, que le comprometían a dar una salida soberana al Pacífico a Bolivia. Esos compromisos unilaterales de Chile, además, no solamente son al viento, ¿no?, han vinculado al Estado chileno a cumplir esta obligación, que en el fondo es lo que se pretende por nuestro Estado, una negociación, sentarnos a dialogar para lograr una negociación para una salida soberana al Pacífico. El jueves y viernes anteriores, Chile ha insistido por todos los ángulos posibles que, primero, que no tenía la obligación; segundo, vincular el fallo a lo que ya había sido resuelto por la Corte el 24 de septiembre de 2015, es decir, que la Corte ya abrió competencia. Ya sabe la Corte que no estamos hablando de 1904, pero Chile insiste con este tema. Esto ha sido obviamente retrucado y, le decía, absolutamente devastado por la participación que hemos tenido ayer como Estado, y por eso decía, con tranquilidad esperemos que mañana Chile probablemente repita los mismos argumentos, ya machacones, cansinos e infructuosos que han vertido antes del 24 de septiembre de 2015, que es básicamente lo que han hecho ahora en este tiempo. Y lo último es que hemos escuchado ya el oprobio, el insulto, la descalificación, que no son argumentos legales, sino simplemente parecen un discurso interno dentro del Estado chileno. Estaremos entonces atentos a lo que serán los alegatos en pocas horas más. Pero antes de esa fase se han conocido en las últimas horas algunos pronunciamientos de las autoridades chilenas. Por ejemplo, vamos a revisar el siguiente tuit del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que decía lo siguiente a propósito del estado en el que nos encontramos. Allí leen ustedes en pantalla: mañana nuestra presentación final ante La Haya. Valoraremos la sólida preparación de nuestro equipo en La Haya. Puedo asegurar que defenderemos con firmeza nuestra posición, territorio, mar y soberanía. Chile cumplirá y hará cumplir el Tratado de 1904.
Viceministro, justamente los argumentos que mencionábamos hace algunos instantes, la defensa y la argumentación del Tratado de 1904, que de acuerdo a una declaración hoy del ministro de Defensa boliviano sería prácticamente un suicidio político y jurídico por parte de Chile el insistir en esta argumentación que no ha sido tocada por Bolivia en sus alegatos. Sí, efectivamente van en camino a consolidar este suicidio en términos del ministro Zabaleta, y es bastante clara esa posición, puesto que ese es el argumento centenario para negarnos el derecho que tenemos y estamos aludiendo ahora en la Corte Internacional de Justicia. Es un argumento, decía, interno, un mensaje interno al pueblo chileno, pero peligroso en cuanto afecta al derecho internacional. Ya este punto de 1904 y del tratado ha sido resuelto por la Corte. La Corte ha abierto competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo pendiente entre Bolivia y Chile. Entonces la intervención del presidente de Chile parece ya poco más desencajada, con el mismo proceso, con la historia y con lo que ya se ha resuelto por la Corte. Yo no sé, realmente este tipo de mensajes no hacen más que tal vez dar algo de esperanza a lo que podría tener Chile, pero en todo caso Bolivia ha sido bastante clara en su posición. Además Bolivia va unida, pero todos los bolivianos apoyamos este proceso de demanda. Y claro, Chile va dividida, ¿no? Entonces tenemos que ver las condiciones, inclusive las declaraciones, los pronunciamientos que existen en el país vecino, puesto que se han conocido ya pormenores, por ejemplo, que algunas familias se han hecho cargo de las riquezas, que algunas familias se benefician, y se va dando cuenta nomás también que tiene otros intereses que están por debajo, obviamente, que no son justamente los del pueblo chileno en suma, no son intereses de particulares. Esto es lo último también que se conoce. Nosotros, como le decía a un principio, vamos a ser bastante serenos en la espera, pero obviamente defendiendo con firmeza lo que nos corresponde y con firmeza también lo que vaya a resolver la Haya. Chile no ha respondido si va a cumplir o no el fallo. Hoy 2 veces le han preguntado al canciller. Exactamente, quería consultarle eso. Sí. Hubo una conferencia de prensa ofrecida por el canciller chileno e insistentemente se le consultó si Chile va a cumplir un fallo de la Corte Internacional de Justicia en caso de que sea favorable a Bolivia. ¿Qué le dice a usted esa negativa de esa autoridad chilena a una respuesta franca? Lo único que se limitó a decir fue a señalar que Chile respeta el ordenamiento y el derecho internacional. Nos dice realmente, es un mal síntoma, ¿no? Porque antes siquiera que el fallo salga, Chile se está retrotrayendo de la decisión. Recordemos que Chile ha tenido una actitud ya de demanda contra Bolivia ante la misma Corte por las aguas del Silala. Entonces estamos en una contradicción absoluta porque Chile ya está anunciando que probablemente no va a cumplir, porque no ha dicho que va a cumplir el fallo. Y en diplomacia se maneja con mucho cuidado los términos de una autoridad que es representante de las relaciones exteriores de su país. Y por otro lado, claro está que si da ese mensaje también, ¿qué está haciendo entonces en la Haya con la otra demanda? Es absolutamente incongruente, incoherente la participación que hace el canciller chileno, y 2 veces ha aludido la respuesta. Entonces quiere decir que no quieren contestar que van a cumplir el fallo, y la respuesta es obvia, no quieren cumplir porque saben que están en una posición absolutamente desventajosa con relación al planteamiento de la pretensión boliviana. En caso de que el fallo de la Haya sea favorable a Bolivia, algunos analistas han recomendado que el país entre en un proceso de consenso para definir las opciones que se podría plantear a Chile en una hipotética negociación. El gobierno está abierto a generar un consenso sobre cuáles serían los planteamientos que podríamos dar y en qué podríamos ceder en una hipotética, reitero, negociación con Chile. No, sin duda el país tiene que tener la unidad, para en unidad también ver las posibilidades de negociación con Chile en caso de que el fallo sea favorable y estemos en esa etapa. Obviamente es una situación que se maneja al más alto nivel y que tiene que ser cuidadosamente trabajada. Una vez que conozcamos el fallo, que no va a ser pronto, le anticipo, no va a tardar sus buenos meses, por lo menos 6, en que se expida este fallo. Entonces hay por supuesto, un razonamiento estatal y es una deuda con la historia que tiene que hacerse. Entendemos que el liderazgo lo ha hecho, por supuesto, nuestro presidente, tiene que hacer un proceso así de unidad nacional. Es lo que queremos, estamos conscientes que las decisiones que se asuman van a tener una repercusión, tal vez también centenaria, como lo es el problema,
pero hay que ir a soluciones, y es lo que estamos haciendo y buscando con solidaridad y con responsabilidad, y el gobierno del presidente Evo Morales justamente está encabezando por eso esta demanda que no se había hecho antes, ¿no? Además del nerviosismo diplomático chileno, que es fácil de advertir en las últimas jornadas, ha surgido un elemento que no era común en la política marítima chilena, la disidencia respecto a las posiciones oficiales. Por ejemplo, se conoció el pronunciamiento de 6 premios nacionales de Chile de distinto origen, entre periodistas, figuras de la cultura y de otros campos, que abogaban por un entendimiento con Bolivia y por conceder una salida soberana al Océano Pacífico. En Chile se está quebrando esa monolítica unidad que en algún momento hubo de resistencia a una cesión soberana a Bolivia. Sin duda, mire, sin duda, ¿por qué? Porque no es solamente esa respuesta que la saludamos y celebramos por la honestidad, además, y el fondo que tiene y de quienes viene, ¿no? De parte de personas con bastante autoridad moral en Chile, pero por otro lado también porque se ha ido ya al temor. Se decía que si gana Bolivia y Chile pierde territorio, va a haber poco más un cataclismo social en Chile, cuando claramente eso no es cierto, ¿no? Son advertencias apocalípticas, se han dicho varias veces, sobre algo que no va a ocurrir, que no puede ocurrir porque somos un país pacifista. Bolivia se ha declarado así por su constitución, y vamos a cumplir aquello. Ahora, es obvio que sumamos y ellos restan y restan. Es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque Bolivia ha demostrado ante un tribunal internacional justamente que eso es lo que buscábamos nosotros, exponer ante el mundo qué había pasado y por qué nos habían cercenado nuestra salida al litoral, enclaustrándonos durante más de 100 años. Esto es claro que el mundo tal vez no tenía ese conocimiento de la forma en la que ha sido arrebatado el litoral, y eso ha molestado. Y mucha gente recién se ha enterado, mucha gente que creía la historia de Pinochet, que Bolivia nunca había tenido mar, ha visto los tratados, los acuerdos, todos los documentos que se han ido presentando ante la Corte uno por uno. Y obviamente esto ha molestado muchísimo a una especie de mentira colectiva que existía en Chile. Y creemos que eso es también un dato importante que va a quedar refrendado en la historia boliviana. Un dato que no está vinculado directamente a la demanda, pero sí al proceso en general. Hoy se conoció en Chile a través de un portal electrónico que el costo para Chile de todo el proceso de defensa en La Haya ha llegado a aproximadamente 22.9 millones de dólares, todos los gastos posibles. En el caso de Bolivia, ¿hay alguna estimación de el costo que ha demandado al país nuestra presentación en La Haya? No tengo esa información, no se ha dado a conocer ese dato, pero obviamente se ha hecho una inversión importante porque toda esta convergencia de abogados internacionalistas y especialistas tiene pues un costo, pero le puedo decir que lo que se ha invertido en eso es un costo bien hecho y justificable porque están viendo los resultados, ¿no? Usted también tiene una perspectiva política del proceso y de sus repercusiones en el campo nacional. ¿Quedará algo de la huella de unidad que se ha visto en La Haya de distintos actores políticos contrapuestos en el escenario nacional una vez que concluya esta fase del proceso y volvamos a la rutina de la política doméstica en Bolivia? Tenemos en que va a ser de esa manera, ¿no? Nosotros hemos logrado unir con la demanda marítima a todo el país. Entonces, si esa es hemos encontrado mecanismos que nos permiten entendernos y salir como un solo bloque. Ayer veía diputados de la oposición y del oficialismo, básicamente con el mismo idioma, respondiendo a las atrocidades que nos decía Chile hoy mismo. Entonces, se puede cuando se quiere. Hacemos votos para que esto continúe, además que estamos en una semana bastante especial para el mundo católico cristiano, en la Semana Santa, y estamos manteniendo un espíritu constructivo, y les reitero, ya nos hemos sentado a hablar, hemos estado en la misma mesa con la oposición también, y esperamos que esas posiciones extremas más bien se acerquen y podamos lograr en perspectiva tener un país mucho más tranquilo, sobre todo en el tema político. Hay cosas que nos diferencian, no seguimos solo un pensamiento. Obviamente va a haber diferencias y las diferencias respetarnos. Como gobierno hemos demostrado la más grande amplitud al llevar a personalidades que no son necesariamente del gobierno ni son afines a nuestra política, pero lo hacemos por un tema de unidad. Esperemos la misma respuesta de ellos en el plano interno.
Para finalizar, viceministro, desde su perspectiva, ¿con qué ánimo los bolivianos debemos esperar la jornada de mañana, la última presentación de los alegatos chilenos, etapa 1, y luego etapa 2, el fallo de la Corte Internacional de La Haya? Con sobriedad, con tranquilidad y con firmeza. Creo que son las tres palabras que deben converger en nuestra posición mañana, antes del discurso y después del discurso, pues esa es la posición de nuestro país. Creo que eso resume lo que podríamos decirle como gobierno. La palabra del viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, a propósito del tema que volverá a concentrar nuestra atención. De hecho, la ha tenido estos días, pero tendrá un pico alto en apenas 4 horas y algunos minutos más, con la presencia de la última fase de los alegatos chilenos. Estaremos desde luego atentos al resultado. Gracias por haber visitado Bolivisión y lo esperamos tener en breve en nuestro programa. Muchas gracias, don Pablo. Un gusto como siempre. Gracias. Gracias a usted. Nos vamos a la sección de evocaciones marítimas a propósito del mes del mar y a propósito de esta reconstrucción diaria que hemos hecho en Bolivisión y en Hora 23 de capítulos importantes de la Guerra del Pacífico.